Dicen que todas las enfermeras guardamos historias en silencio. Yo decidí contarlas. Aquí está lo que vivimos desde diferentes perspectivas antes, durante y después de la pandemia. Bienvenidos a la Bitácora de una enfermera. Mi nombre es Topacio Montaño, actualmente enfermera de urgencias en un hospital público. Aquí les quiero platicar mi experiencia a través de la pandemia, en primera fila, desde que empezó hasta ahorita. La primera vez que yo escuché noticias o tal vez la palabra COVID fue en el 2019, en diciembre para ser exactos. Fueron las primeras veces que yo escuché noticias y eran pues noticias variadas entre que los chinos se habían comido un murciélago, que eso había causado una enfermedad muy fea, muchas cosas se escuchaban, pero escuchaban lejos, o sea, escuchaban en China, así, o sea, nada cerca. Pasaron los meses y a nosotros seguíamos igual, o sea, el hospital no cambiaba, nosotros tampoco. Llega marzo y es cuando empiezan cursos intensivos, intensivos, pero muy básicos sobre equipo de protección personal, métodos de barrera, signos y síntomas, pero eran cosas básicas realmente porque no había pues un signo, un síntoma específico de COVID, pues no. Entonces, pues todos, cada clase, de hecho la daba el jefe de enfermeros porque, ni siquiera el de enseñanza, porque todos los enfermeros se quejaban. Nadie quería atender a esos pacientes, nadie se quería meter, nadie quería formar parte de la plantilla, o sea, eran muchas quejas por atenderlos porque dijeron que se iba a hacer pues una plantilla y se iba a adaptar un área para esos pacientes cuando llegaran. Pues la pasión dentro de mi corazón hizo un llamado y dije yo, pues en ese momento vivía en Los Mochis, Sinaloa. Entonces, no tenía ningún familiar con factores de riesgo ahí conmigo, yo tampoco tenía hijos, no tenía yo factores de riesgo, entonces dije yo, esta es la guerra de Crimea, la pandemia, y yo soy Florence Nightingale. Entonces, dije yo, claro que sí, ahorita es mi momento, Dios mío. Entonces, le dije discretamente al jefe de enfermeros de que yo quería ser parte de esa plantilla, con la única condición de que me dejara descanso sábado y domingo. Y efectivamente, a partir de entonces me sacaron del área en el que estaba y me llevaron a adaptar todo el área. Completamos muchísimas cosas, pues un área totalmente nueva. Ahí estuve. En abril llegó nuestro primer paciente, que realmente es el más impresionante, obvio, porque para empezar es el primero. Era un paciente gigante, gigantesco. Pesaba unos 180 kilos, no cabía en la camilla, tenían que ponerle una camilla a un lado y voltearlo para poder moverlo, porque la verdad es que no se podía mover mucho. Entonces llegaron, me lo dejaron y llegó toda una élite atrás de él. O sea, llegaron enfermeras, médicos, camilleros, todo mundo llegó con él, pero nadie entró al área, o sea, lo pasaron y listo. Entonces, el intensivista, todavía porque fue un intensivista a verlo, me lo entregó con unas indicaciones que yo creo que si hubiera sido una hoja tamaño oficio, hubiera estado llena. Ahí me llamaron la atención dos cosas. Una, que fue una infusión de furo que al final pues se aplica y ya, pero pues nunca la había visto. Y dos, era que en negritas hasta abajo decía pronar al paciente por 12 horas. La verdad es que yo no sabía ni qué era. Pues a buscar. Y me di cuenta que era poner al paciente boca abajo, porque así funcionaba más, porque tenía mejoras. Pues sí, pero ¿quién me va a ayudar a voltearlo? O sea, ya dijimos que estaba muy grande. Entonces, pues gracias a Dios en ese momento la persona del sindicato pues era un intensivista. Entonces él trajo al médico, al camillero, él mismo se vistió y entraron y me ayudaron a voltear al paciente. Para ese entonces, nos daban a nosotros un muy buen equipo. Yo nunca batallé ya por material. Me dieron un overol impermeable y un casco completito que no me pasaba por ninguna parte. Era un casco muy suave. Yo usaba lentes en ese momento y batallaba mucho porque se me empañaban con la careta, porque batallaba para respirar. Entonces, con ese enorme casco, genial. Aparte que el área le pusieron aire acondicionado bien y la verdad yo no me acuerdo haber pasado calor o lo que en otras instituciones dicen de que faltaban muchos insumos, la verdad es que yo no batallé. También tuve mis privilegios, o sea, cuando estaba ahí en el hospital, pues era la chica COVID porque era la única que estaba ahí pues siempre. Entonces,
Me apartaban una mesa, me ofrecían que sí que quería de comer, muchos médicos pues llevaban cosas familiares, muchas congregaciones, religiones nos llevaban cosas, nos llevaban comidas, aguas, variedad había. Créanme que la gente allá, mis respetos para servir, para ser serviciales con nosotros o para brindar ayuda es increíble. Mm, yo quería visitar a mis papás, entonces me hice pruebas porque ya tenía pues algunos meses sin verlos. Y cuando me hice las pruebas, yo ya tenía anticuerpos. No sé en qué momento sucedió, yo no me acuerdo haberme sentido mal en ningún momento, ni siquiera un dolor de cabeza. No sentí nada. Yo cursé ahí todo ese proceso que duré meses, o sea, dijimos que empezó en abril y yo visité a mis papás hasta en agosto. O sea, fue muchísimo tiempo en ese inter. No sé en qué momento fue, pero pasó. Eh, Después de eso, cuando yo volví de ver a mis papás, yo recuerdo que la ciudad era un caos. O sea, nadie quería atender pacientes COVID por fuera, pero el hospital no se daba abasto, hospitales privados tampoco. Entonces la ciudad estaba sumergida en una atrocidad porque no se querían atender. Eran muy pocos los médicos que atendían pacientes COVID y muchísimos menos enfermeros. Entonces, por ejemplo, me tocó, y claro que mis respetos al doctor Lorenzo Sánchez en ese momento ahí en Los Mochis, Sinaloa, porque él adaptó todo para atender completamente un paciente. Su tratamiento fue muy cuestionado por mucha gente, la verdad, porque se sabía que la enfermedad era una enfermedad viral y el doctor indicaba pues muchísimo antibiótico. Y me tocó porque yo miraba sus recetas, o sea, los pacientes me hablaban y me decían, pues porque yo puse en Facebook y así de que servicios de enfermería, y me hablaban, me empezó a hablar muchísima gente, muchísimo trabajo, era exagerado. De que inyecciones, porque había inyecciones de que dexametasona cada 24 horas y el doctor Lorenzo pues también indicaba medicamento intravenoso cada 6, cada 8 y cada 12, e incluso uno cada 24. Entonces, tenía que ir con los pacientes bien seguido y no era uno ni dos, eran 5 o 6 pacientes al día, entonces era impresionante. Yo miré muchas defunciones, fue muy triste verlo en el hospital. Todos esos meses es como si para mí fueran recuerdos de Vietnam, porque no fueron cosas sencillas de vivir dentro del hospital desde que empezó, porque a partir de que empezó a llegar este primer paciente, empezaron a llegar muchísimos, muchísimos, uno tras otro. Esa área obviamente no se dio abasto, abrieron una más grande, otra más grande, y llegó un punto en el que casi todo el hospital era COVID, no había otra cosa, entonces era muy difícil ver otra cosa que no fuese lo mismo. Entonces, eh, a los pacientes del doctor Lorenzo Sánchez pues no se morían. O sea, era el tratamiento, les indicaba oxígeno y todo eso. Y la verdad es que no, sí estaban graves en su casa, yo los miraba, los checaba y se miraban graves, pero no se iban, no, pues no, o sea, sobrevivían completamente. Eso para mí me empezó a impresionar cuando ya después de completar los tratamientos me di cuenta de que esos pacientes pues no se morían. Era muy impresionante, de verdad. Yo por eso lo admiro y lo respeto, a él también le fue muy bien tanto como a mí. Después de esa ola gigante de COVID, terminó y yo me pude regresar para acá, para Hermosillo, y ahí terminó la primera ola. Acá en Hermosillo, todo era muy diferente. El hospital al que yo llegué ya era un hospital totalmente COVID. Sin embargo, aquí empecé a batallar por los bonos. Sí nos dieron bonos. De hecho, al principio, cuando yo recién empecé a entrar al área de COVID ahí en Los Mochis, muchos de mis compañeros me dijeron, no entres, les haces el favor, ¿por qué lo haces? Incluso cuando llegaba ahí de la primera área en la que estuve, llegué muchas veces en la mañana y yo miraba notas pegadas o en cintas o notas tiradas ya que decían, nos vamos a morir, esto es una plaga de Dios, nos vamos a morir todos, cositas así, o por ejemplo, no aspirar al paciente por riesgo de contaminación. O sea que había veces que no se hacían ciertas cosas cuando se tenían que hacer, porque era totalmente desconocido, nadie se quería enfermar, eh, pasaron tantas cosas. La que más
me impresionó fue precisamente con ese primer paciente que tuvimos, fue porque como duró mucho tiempo boca abajo y no lo movieron ni nada, eh, es que esa vez yo les dije a las compañeras del turno de la tarde, no me acuerdo, solo hay que girar en la cabeza. O sea, si el paciente está pronado, pues solo giren la cabeza para el otro lado y ya van a dejar que, pues que respire. No que respire, sino que no se ulcere. Entonces, cuando volví al día siguiente, ese paciente estaba igual. Entonces, cuando yo lo volteo y le quito, pues porque tenía pegado en el ojo la almohadita que le hice, pues fue una úlcera corneal la que se le hizo y sinceramente está muy fea. Esa imagen no se me olvida porque yo no esperas ver una úlcera ahí, no es un punto de presión ni nada y la verdad, ¿cuánto tiempo habrá pasado con el paciente así como para que se le haya hecho? Me arrepentí mucho porque yo creo que, pues no sé, tal vez hubiéramos podido hacer algo. En fin, pasó lo inevitable y ese paciente pues se fue. Eh, Pasaron tantas cosas. Pues cuando los enfermeros empezaron a quejar de bonos y así, yo la verdad es que no, porque a partir de que dijeron que iba a haber un bono dentro de la institución, a mí me la dieron desde el principio. O sea, los bonos que hubiera habido me tocaron. Empecé a batallar cuando ya llegué acá a Hermosillo, porque había ciertas reglas, tenías que entrar ciertos días a la semana para que se cumplieran, muchas cosas. Fue bajando muy paulatinamente. Aquí en Hermosillo no me tocaron cosas tan intensas, tal vez porque éramos muchos. Éramos muchos en una sola área, el hospital ya estaba totalmente preparado, ya tenían sus protocolos bien establecidos todos, había personas que llevaban y traían, o sea, había muchas cosas de enfermería que se adaptaron. Y yo creo que ese es un gran paso para todo, la adaptación a lo que te toca. Porque al final de cuentas, lo ideal, pues siempre se va a quedar en eso, en algo que es ideal y ya. La realidad es esto. Entonces, eh, yo creo que yo aprendí a ser un ser humano después o durante el COVID. Fue un momento crucial en mi vida, porque después del COVID y vivir tantas cosas, ver tantas cosas, darle la despedida a tantas personas, te marcan, aunque no te acuerdes de sus caras, aunque no te acuerdes de fechas, de nada, te marcan. Yo empecé a ser consciente de todo lo que me rodeaba, incluyendo las personas. Yo entendí que, aunque yo trabajo aquí en un hospital, sí, es cierto, pero tengo que ir de la mejor gana, ¿sabes? Yo tengo que hacer mi trabajo bien. Me apasiona lo que hago, me encanta vestirme de blanco y ponerme una corona 3 veces a la semana. Entonces, vestirse de blanco y andar normal es bonito, es muy bonito sentirlo, que la gente te aprecie por lo que haces o que te agradezcan. A veces no necesitas mucho para sentirte regocijado con tu trabajo. Entonces, la vida es tan buena maestra que si no aprendiste tu lección, la va a volver a repetir. Por eso es que no se nos tiene que olvidar todo lo que vivimos durante el COVID, todo lo que vivimos durante, porque sí, tal vez la enfermedad no nos llevó y somos sobrevivientes a una pandemia, sí, pero post-COVID también quedaron muchas secuelas. Hay muchas personas que sufrieron secuelas de tobillos, otras enfermedades, trombosis, capacidad pulmonar, deterioros. Pasaron muchas cosas que no precisamente fueron COVID, pero fueron secuelas del mismo. También pudiera ser que tú tengas una historia que quieras contar o que quieras que los demás los escuchen. En mi caso, yo no quiero que esto se me olvidara. O sea, para mí ese momento en mi vida fue muy importante, fue algo que vivimos en colectivo mundialmente. Si tú tienes una historia similar o algo que desees, envíamela en algún mensaje, contáctame, sígueme en todas mis redes para poder platicar contigo. Les agradezco llegar hasta aquí. No es sencillo, no fue fácil, pero yo creo que es algo que ya superamos totalmente. Lo que vivimos no se nos puede olvidar, porque sigue siendo parte de nuestra historia. Con eso cerramos la bitácora del día de hoy. Voy a poner muchos otros aquí con otras personas que deseen contarnos sus experiencias. ¿Me acompañas en el viaje?